Y como decía Emanuel, se empiezan a ver las esquirlas del tratamiento de la ley del aborto en el Congreso. Lamentablemente. Lamentablemente, ¿no? Y uno de los temas que nos llamó la atención fue el que se suscitó en el sur. En el sur, en Neuquén, en Chipoleti. Y para ello vamos... ¿Cómo? Perdón, en Río Negro. Y para eso vamos a hablar con el doctor Leandro Rodríguez Lasta, jefe de ginecología del Hospital Pedro Mojillansky de Chipoleti, Río Negro. Muy buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jorge. Jorge, me acompaña Emanuel y Fernanda. Hola, ¿qué tal, Emanuel? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal? Muy buen día. Muy buen día. Usted sabe que internamente esperábamos estas cosas que iban a suceder, pero por ahí no tan enseguida, o digamos venían pasando, y a partir del momento que dicen de este momento para adelante se visualizan, y queríamos que nos explique el tema porque aparentemente usted está procesado por violencia obstétrica con una chica que tenía 5 meses de embarazo. A ver, ¿cómo es este tema? Bueno, para empezar, lo que a mí se me está imputando es incumplimiento de deber de funcionario público por no haber realizado la interrupción del embarazo, por haber sacado a un chico de 5 meses del vientre de su madre, que había consultado en la guardia refiriendo que se un embarazo. Como la señora, aparte de lo que como la señora vino regulares condiciones de salud, yo no, obviamente que no pude. Leandro, perdón. Y máxime que, como dije recién, había un niño de 5 meses. Leandro, se te corta y no sé si entendimos bien. A ver, llegó una paciente a la guardia... ¿En condiciones regulares o irregulares de salud? Eso no entendimos. No, en malas condiciones de salud. Bien. Exacto. Llegó en malas condiciones de salud y con un embarazo de 5 meses. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, pero quédate porque por ahí se entrecorta. A ver. Bien, entonces lo que decía era eso, que esa es la situación y a mí se me imputa el no haber cumplido con una ley que la verdad que dista mucho en lo que se me imputa de lo que dice la ley. Bueno, evidentemente acá hay una lectura bastante parcial, no solo de la ley, sino de la conducta médica que fue en ese momento, y que derivó que lo que en primera instancia fuera solamente eso, ahora se sumaron, es decir, lo que en primera instancia fuera solamente el no haber cumplido con la ley, ahora le sumaron el tema de la violencia obstétrica, considerando que yo decidí por sobre la paciente, o sea que del propio análisis de la situación médica, que depende que yo lo que tengo que hacer es salvar la vida y asegurar que la paciente no entre en situaciones de riesgo a su salud, ¿me entiende? Sí. Pero bueno, esa es la lectura que están haciendo la Fiscalía y ante lo cual yo me tengo que defender. Claro, vamos a ir desandando este camino porque por ahí nosotros estamos más empapados del tema porque lo seguimos muy de cerca, pero algunos oyentes no. La ley puntualmente, ¿qué dice en estos casos? La ley, básicamente, lo que hace la ley provincial es resguardarse en el protocolo de nación de la interrupción del embarazo, ¿sí? Es decir, que bajo el mismo Código Penal, contemplando las condiciones de peligro para la salud de la madre, causal violación o pacientes idiotas o dementes, como así lo dice el Código Penal, uno poder proceder para interrumpir el embarazo. Lo que hace la ley es básicamente eso, reglamentar o adherir a este protocolo nacional, ¿sí? A mí lo que me está diciendo es como si la paciente te está diciendo que que no quería tener el embarazo, que no quería tener este hijo, porque yo hice médicamente lo contrario, es decir, en el momento en que me fue a la guardia, yo no
y dejé que eso prosiguiera. Y concretamente, como dije recién, el motivo fue básicamente médico y que consideré que no entraba dentro de lo que considera el Código Penal. Dentro de estas tres situaciones que acabas de describir, digamos, la paciente, claro, a ver, la paciente llega en malas condiciones de salud o condiciones irregulares de salud y en tu criterio no reunía ninguna de estas condiciones. A ver, básicamente, si una paciente solicita la interrupción, primero solicita un aborto, ya con el término aborto, desde el punto de vista médico, estamos hablando de un embarazo chiquitito, ¿sí? con un embarazo, con un embrión, sí. Si bien tiene vida, etcétera, no es estable, no tiene posibilidades de vivir. Ya a los 5 meses, y se produce la expulsión de este bebé, este niño ya tiene posibilidades de vivir. Sí. Nosotros, como médicos, el equipo médico se ve en la obligación de asistir. Y con estas chances que tienen de sobrevivir, tiene muy altas chances de quedar mal, de que su salud quede mal. Claro. Entonces, evaluando todo este contexto, más que no estaban dadas las condiciones ni médicas, ni lo que exige la ley para la prosecución de un aborto, visto que no era un aborto, pero bueno, que la ley marca que tiene que ser de determinadas pautas, por ejemplo. Bien, vos sabés que las noticias que fueron llegando para acá, para la provincia de Buenos Aires, fueron muy diversas, algunas cosas se tergiversaron, entonces por eso te las necesito preguntártelas. Se decía que la chica que estaba embarazada, el bebé que llevaba adentro era producto de una relación sexual no consentida. ¿Eso a vos te constató en el momento de la consulta? ¿O? En el momento de la consulta no. En el momento de la consulta la paciente me dice que no quería tener el bebé. Claro. Sí, eso es absolutamente, eso es irreprochable. Claro, porque me parece acá, Leandro, como que ella llega con la idea de la ley que se discutía ahora como si estuviera en vigencia y vos te estabas actuando por la ley anterior que nunca dejó de estar en vigencia, y ahí es como que tenemos dos lecturas distintas. Ella no puede llegar a pedir eso, y si así fuera producto de una violación debería, supongo, que haber ido a un juzgado, y la ley anterior, sí, la que tenemos ahora, le autoriza si lo comprueba, pero cortó camino, fue a la guardia y ahí pidió. A ver, esto lo dijimos cuando se estaba discutiendo en el Congreso, que me parecía que tenían que tener más protagonismo los médicos y los abogados y todos y los científicos, que son los que tienen que determinar, y no tanto escritorio con políticos, porque ellos determinan en un escritorio lo que vos tenés que hacer en una trinchera. Decime tu idea, vos que estás en ese momento, en esa situación, ¿cómo sería el tema ideal? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo se puede llegar a la práctica sin entrar en objetar la libertad de conciencia ni ningún otro aspecto? Bueno, en primer lugar, aclarar lo siguiente. Sí. Esto ocurrió en abril del año pasado. Sí. La ley, Todavía no estaba. Por lo menos en la etapa de los diarios, como para hacerlo de cierto modo, no estaba. ¿Sí? Por lo tanto, la discusión sería las leyes previas a cualquier otra discusión. ¿Sí? En segundo lugar, estoy completamente de acuerdo en su criterio en cuanto a que los que estamos entre comillas, en la trinchera, recibiendo a las pacientes, recibiendo todo este tipo de demandas, de respuestas, somos los médicos. Me parece que y coincido con usted, insisto, en que falló un poquitito prestarnos el oído a los médicos. Después pasa lo que ocurre en este caso. Consideran que mi conducta es de una soberbia hacia la voluntad de la paciente. ¿Por qué? Porque las reglas precisamente no están claras, ¿sí? Eso es algo que no podemos dejar de lado. Los que estamos aquí somos nosotros. Imagínense el escenario contrario, para ver, para que queden claro lo poco claro, valga la redundancia, de esta situación. Imagínense que yo produzco que nazca este chico queda mal o se muere, y recibo un juicio porque nació un chico sin el consentimiento informado, sin el
sin una declaración jurada de que la hija había sido violada, etcétera, etcétera. En ese caso yo soy un asesino. Y ni hablemos si en este interín se muere la madre, que también podría ser posible porque es un embarazo grande, y las consecuencias son bastante importantes. El riesgo desde el punto de vista médico son bastante importantes. Imagínense estar, ahora que ustedes estuvieran hablando con un médico que por no impedir que nazca un chico, tiene 2 víctimas mortales encima. Eso sería absolutamente nefasto. Considero que yo lo primero que hice, y lo sostengo siempre, fue preservar la vida, porque yo como médico estoy para eso, para preservar la vida de la paciente, y en este caso tenía 2 pacientes, que era la paciente y el hijo que estaba en su vientre, independientemente de otras cuestiones, esa etcétera, etcétera, que eso entraría ya en el análisis de cuál sería el procedimiento que se tendría que haber seguido. Claro. Dejando eso de lado, yo a los 2 pacientes dediqué lo que médicamente consideré que era cuidar su salud. Además, hay 2 situaciones que hay que aclarar y mencionar. Una, vos más o menos la dijiste, que en el caso de la ley del aborto no punible, lo primero que tiene que hacer la joven es judicializar el tema, y a vos te llega con la declaración jurada de que fue producto de una relación sexual no consentida. Claro. Exacto, digo, hay un tratamiento judicial previo a que te llegue al hospital o a la clínica. Eso por un lado. Y después, la otra viene en forma de pregunta. ¿Cuánto mal te pensás vos que hacen algunos médicos que esta situación que se te presentó a vos, en la que hiciste el tratamiento legal y correcto de la situación, por ejemplo, pondrían aborto en curso y terminarían con la interrupción? Yo considero, de hecho, respondiendo a esto, en el servicio donde yo trabajo, a partir de este hecho, todos los médicos se hicieron objetores de conciencia. Claro. Básicamente porque nadie quiere estar expuesto a esto. Y yo como ginecólogo me imagino que un generalista que de repente puede estar en alguna salita perdida aquí en la provincia de Río Negro o en cualquier lugar de la Argentina, recibe un caso así, tiene que tomar decisiones, tal vez desconociendo en profundidad los pormenores que hacen a la ginecología en sí, y tener que asumir ese riesgo, la verdad que nos deja muy en desventaja a todos los médicos, independientemente de nuestra ideología primaria, es decir, independientemente de que estemos a favor o en contra del aborto. Que nos deja muy mal parados porque no tenemos ningún asidero legal como para sobre el cual sustentarnos, sobre el cual apoyarnos y que nos proteja básicamente. Insisto en esta parábola que hice recién. ¿Qué hubiera pasado si en la situación hubiera sido inversa? ¿Qué hubiera pasado si ustedes en este momento estarían entrevistando a un asesino? Claro, ¿cuál sería la mirada de la sociedad? Y claro, ¿qué haría la sociedad? Estos médicos Además, no, pero muy distinto, porque si hubiera pasado algo de eso, hoy sí que vas preso porque la ley que está vigente no te autoriza. Ahora, hiciste lo que la ley seguramente te autoriza y aún así está pendiente de una pena o pendiente de lo que el juez interprete. Yo lo que digo, vos hablabas de salvar pacientes, me imagino que ese fue lo que te movilizó para estudiar medicina, para llegar a esto, y ahora se cambia el concepto, y bueno, a partir de ahora una ley dice lo contrario. ¿Qué van a hacer con los médicos que se formaron antes? Cuando le quisieron poner a los jueces un impuesto, dijeron no, los que ya estábamos sin el impuesto, los nuevos empiezan a pagar. Van a tomar médicos nuevos que estén formados con una concepción diferente. En caso de que salga la ley. En caso de que salga la ley, estamos preguntando porque esto es un vaivén, ¿viste? Si no el tema es, sale la ley, ¿y qué va a haber? Nuevos médicos. Y eso es falta de trabajo para los que, como vos y tus compañeros, dicen, no, nosotros ya... Son objetores de conciencia, por lo tanto, acá, en una población tan amplia como la que tenemos en Provincia de Buenos Aires, es falta de trabajo, se van a quedar sin trabajo, porque las clínicas o los sanatorios dicen, yo tengo que tener 4 o 5 para cubrir, y bueno, tengo que prescindir de otros. No sé cómo ves vos esta salida o este camino que estamos pasando. Lo veo difícil. Lo veo muy difícil. Es para evaluar lo que
que harían especialmente los médicos que, como ustedes dicen, se han recibido hasta ahora. Tal vez puedan tomar la determinación que, más allá de la formación previa, cambien su modo de pensar y opten por adherirse a esto o por respetar esa ley. Considero que la objeción de conciencia no creo que sea un impedimento para que el resto de los médicos podamos trabajar, podamos ejercer, porque forma parte de nuestro derecho y difícilmente encontremos dificultades en lo laboral, porque la ginecología no solamente se ocupa de esto, de realizar abortos, es mucho más amplio que eso. Pero sí va a tener que reunirse la sociedad médica, tomar una postura y aferrarse a ella de manera de evitar quedar expuestos, tanto sea a juicios como en mi caso, que es de índole penal, es quedar expuestos al juicio público, al juicio de la opinión pública, que me parece que también es muy determinante a la hora de la práctica de la medicina, y por otra parte también quedar expuestos a los juicios civiles, que ya de por sí son toda una industria que están debilitando bastante la labor de los médicos, y se ha generado con una industria de juicios de mala praxis, etcétera, la cual no podemos hacer, también forma parte de nuestra vida. Entonces, imagino que en esa hipotética situación tendrán que reunirse, insisto, las sociedades de medicina y tomar una determinación conjunta. ¿Qué tal, doctor? Yo quería hacerle una consulta en cuanto a su reflexión posterior después de todo esto, más allá del tema judicial y de todo el tema legal específicamente. ¿Ha hecho alguna reflexión en cuanto a el proceder futuro con distintas pacientes? ¿Cómo por ahí algún tipo de procedimiento que por ahí no contempló esta vez, tratar de hacerlo o no? O sea, ¿qué reflexión hizo ya con esta decisión judicial? Bien, a partir de toda esta problemática, mi decisión fue por sí radical. Yo antes no era objeto de conciencia, contemplaba las consideraciones del Código Penal como aceptables. Si no tiene una mamá que corre en peligro su vida y tiene que elegir entre ver a la madre que no tiene posibilidad de vivir, qué sé yo, sinceramente le digo, uno elegiría por la madre, por la vida de la madre, pero a partir de esta situación, ahí ya generó un cambio. Ya no puedo plantear en el mismo lugar mientras la justicia me está pidiendo otra cosa. Yo no puedo seguir pensando lo mismo. Y ahí ya, respondiendo a su pregunta, ya ahí comenzó el cambio. Yo ahí me hice objeto de conciencia, ahí me empecé a tomar real dimensión de cuáles son las consecuencias y las ideologías de esta gente que apoya estos procedimientos que bueno, la verdad no comparto. Leandro, ¿qué te pareció a vos el tratamiento legislativo que tuvo la discusión que se dio este año? ¿Te pareció que los legisladores estuvieron a la altura de la situación o que le faltó a ellos? Sinceramente, respondo en mi lugar. Yo considero que todo lo que está sucediendo en mi caso tiene un trasfondo de una búsqueda de ventaja política. Por lo tanto, partiendo de ese lugar, no puedo separar al resto de los diputados y no puedo dejar de pensar que la mayoría opina sin saber, sin conocer la cuestión a fondo, entre paréntesis, así hablábamos de conocer la realidad de las guardias militares. Y en este tren, en este afán, los diputados creo que se
se llevaron o se dejaron llevar más que nada por presiones, más que por convicción o por conocimiento de la realidad. Ese es mi punto de vista. Claro, tu punto de vista tiene una base en la manipulación de tu caso. A Sí. eso. Pero no, es que precisamente sabiendo que este caso se manipuló, el resto de la opinión pública también se ha manipulado muchísimo. Claro. Tiene que ver con lo que te preguntaron anteriormente. ¿Cómo empezás el nuevo día, no? ¿Qué debe hacer un médico? ¿Judicializar todo lo que le llega? Es decir, antes de tomar una decisión yo llamo al juez y que se haga cargo, porque los pone en un estado de fragilidad, me parece, con respecto a lo que se supone que ya ustedes saben, tienen ya una manera de trabajar, pero para no verse afectado después, uno no puede trabajar el hoy pensando en qué me van a decir mañana. Perdón, estás hablando con el jefe de ginecología, no es un residente. No, pero de ahí para abajo, porque él hablaba, en algún momento tendrán que tomar decisiones, pero yo me acuerdo, creo que tuvimos al titular de la Academia Nacional de Medicina, que él se puso en contra, y su testimonio como que no alcanzó. Entonces, ¿quién van a ir a buscar más arriba? Lo que pasa es que este testimonio no alcanzó, es porque hay otros intereses y otras presiones. No podemos soslayar eso. Hay presiones, hay intereses, hay una manipulación de la opinión pública, y contra eso es muy difícil que aún una autoridad tan importante como la autoridad máxima de la Asociación de Medicina hable y todo mire por otro lado. Y respondiendo a su pregunta, lo que pasa día a día es una incertidumbre. Realmente uno enfrenta su día, enfrenta su guardia diciendo, y bueno, tendré que poner en práctica esta tan odiosa medicina de la defensiva, hacer lo mínimo indispensable como para que no me enjuicien por lo que hago, ni tampoco me enjuicien por negligencia. Así, uno está en esta delgada línea donde no quiere ni pasar por un lado ni pasar por el otro en pos de evitar conflictos jurídicos. Así trabajamos los médicos en ginecología, traumatología, cirugía, en cualquier especialidad. Mira, Leandro, muchas gracias por haber participado. La verdad que necesitábamos hablar porque día a día ahora vamos abonando, no lo tomamos nosotros como una ley que fue en su momento, algunos decían para distraer otros temas económicos, sino que nosotros de acá en adelante tenemos que seguir preguntando, atendiendo estos casos, ayudando a que se visualice, que no quede como un médico del interior. Vos fijate que se basaron en diputados ganando porque abarcaban las grandes capitales, pero cuando fuimos a senadores y ya es una decisión más federal, marcaron en un mapa las provincias que no están de acuerdo y las que están de acuerdo, como diciendo las que menos personas tienen son las que votaron de otra manera. Nosotros tenemos que estar en todo el país, nosotros tenemos que ver lo que pasa, no queríamos que te quedes solo, que quedes, no sé, ayudarte a visualizar y que esto sea una discusión mayor, que no se llegue, porque ahora están esperando la nueva oportunidad que puede ser el año que viene o dentro de 4 años para volver a tocar el tema, pero que el tema, si se vuelve a tocar, que sea de otra manera y que sea con una decisión más profunda, que ya pueden ir preguntando a ver qué es lo que se puede hacer, tomar en cuenta todas estas cosas y no queden ustedes en una situación de precariedad. Es así, ¿no? Creo que este debate dejó una deuda muy clara, que es nuestro crecimiento como sociedad. Como sociedad nos tenemos que permitir crecer, nos tenemos que permitir el debate sin argumentos prefabricados, sin eslogans, permitirnos el debate como sociedad y de ahí darle paso adelante. Y con ese concepto me parece que vamos a avanzar muchísimo, independientemente que sea para el lado que se decían las cosas, pero eso es fundamental, que crezcamos nosotros como sociedad, que maduremos y que podamos debate en este ámbito tan delicado como en otros que también lo son, un debate acorde a lo que esperamos de cada uno de nosotros como pueblo, como sociedad y como pueblos, ¿no? Claro, me parece que estamos acostumbrados a legislar en la emergencia y tenemos que salir de esa impronta y ahora que tenemos una pausa de 1 a 4 años, volver a tomar nunca abandonar este tema y seguir tratándolo para que esto no nos vuelva a suceder. Así es, así es. Te agradezco mucho, Leandro, y cualquier cosa cuando tengas una resolución
nos ponemos en contacto o nos avisás y volvemos a tocar el tema para ver cómo fue. Estoy muy agradecido a ustedes, por supuesto que mantenemos el contacto, y bueno, simplemente reitero el agradecimiento por la permisión de estar, y bueno, me despido deseándoles un día, Fernando, muy fuerte, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias, Leandro. Ahí teníamos a Leandro Rodríguez Lastra, jefe de ginecología del Hospital Pedro Mogillansky de Chipoleti, Río Negro, procesado por violencia obstétrica.